En el Islam se afirma que las escrituras de los cristianos han sido corrompidas, por lo que no podemos confiar en ellas. Afirman, por lo tanto, que la versión que nosotros tenemos sobre Jesús y Dios son la incorrecta, por lo que deberíamos ir al mismo Corán para aprender del Dios verdadero, incluso para aprender del Jesús verdadero. Lo interesante de todo esto es que cuando vemos el mismo Corán nos percatamos de un pequeño problema, y es que el mismo Corán nos lleva a Jesús y nunca nos lleva a Mahoma. Esto es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy, así que dale like a este video, suscríbete al canal y comparte el video con alguien que pienses que necesite esta información. Como ya le mencioné, veremos un tema que me parece que es fascinante, considerado por muchos como un gran dilema teológico, y vamos a examinar si el Corán realmente afirma la autenticidad de la Biblia y qué implicaciones va a tener esto para los musulmanes tanto como para el cristiano. La creencia de que la Biblia ha sido corrompida es común por muchas personas o comunidades musulmanas. Pero, ¿qué pasa si te digo que el Corán, el libro sagrado del Islam, podría tener algo diferente que decir? ¿Qué tal si te digo que es el mismo Corán que le da autoridad a las escrituras cristianas y bajo su propio criterio no pueden decir que las escrituras han sido corrompidas? Así que a lo largo del video vamos a desmenuzar este tema, vamos a desglosar varias partes para que podamos entender mejor este gran dilema que tiene el mismo Islam. Primero, veamos lo que el Corán dice sobre la Biblia. El Corán menciona varias veces la Torá y el Evangelio, refiriéndose a ellos como revelaciones anteriores de Alá. Por ejemplo, en el capítulo 3 del 3 al 4 dice, Él ha revelado el libro con la verdad, en confirmación de las escrituras que ya había revelado. Y Él reveló la Torá y el Evangelio anteriormente como guía para la gente. Aquí el Corán está diciendo que confirma las escrituras anteriores, es decir, que confirma la Torá y el Evangelio. Esto implica que estas escrituras contienen verdad, que son guía para la humanidad. Así que el mismo Corán está diciendo que pueden ir a estas escrituras porque son guías para las personas. Cuando vemos, por ejemplo, en el capítulo 5, el verso 46 dice, y en sus huellas enviamos a Jesús, hijo de María, confirmando la Torá que tenía en sus manos y le dimos el Evangelio en el que hay guía y luz. Así que tanto la Torá como el Evangelio, según el Corán, son guía y luz para la gente. Este versículo dice que Jesús confirmó la Torá, que el Evangelio también contiene guía y luz. Esto sugiere que ambas escrituras son valiosas y auténticas según el mismo Corán. Estas fueron escrituras dadas por Dios y contiene verdad. Entonces, según estos versículos, el Corán valida y confirma la Torá del Evangelio. Esto nos lleva entonces a preguntarnos, si el Corán dice que estas escrituras son válidas, ¿por qué entonces los musulmanes creen que fueron corrompidas? ¿Por qué será que muchos musulmanes afirman que la Biblia ha sido corrompida y que simplemente el tiempo, a través de los años, de las décadas, esa palabra que fue revelada poco a poco fue cambiando, que ya no es confiable como palabra de Dios? Pero entonces aquí entraríamos a un gran dilema que a veces los mismos musulmanes como que no parecen comprender. Porque si el Corán confirma la autenticidad de la Biblia, ¿cómo pueden los musulmanes argumentar que ha sido corrompida? Porque esto crea una contradicción entre las mismas creencias de las comunidades musulmanas. Y también es una contradicción según lo que el mismo Corán dice, porque el Corán afirma que la revelación de Dios no puede ser corrompida, lo que me lleva al próximo punto, ¿verdad? El Corán también dice que nadie puede cambiar las palabras de Alá. O sea, una revelación que Alá entrega al hombre, una revelación que permanece intacta. El hombre, según el mismo Corán, no puede cambiar las palabras de Dios. O sea, ni el tiempo, ni el hombre, ni nadie puede alterarla, ¿no? Vamos, por ejemplo, en versículo o el capítulo 6 verso 114 y 115 que dice, voy a buscar a otro juez que no sea Alá cuando Él es quien ha revelado el libro detallado. Y aquellos quienes dimos el libro saben que ha sido revelado por tu Señor con la verdad. Así que no seas de los que dudan y sea cumplida la palabra de tu Señor en verdad y justicia. Nadie puede, escuchen bien, nadie puede cambiar sus palabras. Él es el que oye y sabe. Así que este pasaje afirma que las palabras de Alá son inmutables y no pueden ser cambiadas por nadie. Esto se refiere a todas las revelaciones de Alá, incluyendo la Torá y el Evangelio. En el capítulo 18, verso 27 dice, y recita lo que se te ha revelado del libro de tu Señor.
Nadie puede, nuevamente, nadie puede cambiar sus palabras y no encontrar refugio aparte de él. Aquí nuevamente se afirma que las palabras de Alá no pueden ser alteradas, lo que refuerza la idea de que todas sus revelaciones son permanentes e inmutables. La palabra de Alá permanece para siempre de la forma en que Alá la reveló y no pueden ser corrompidas. Si las palabras de Alá no pueden ser cambiadas y la Biblia, según el Corán, es parte de esas palabras, entonces la pregunta problemática es ¿cómo podrían haber sido corrompidas si su propia teología les impide argumentar sobre esa base? Algunos musulmanes, ¿verdad? Argumentan que las palabras que menciona el Corán como palabras de Alá se refiere solamente al Corán, solamente a sus decretos, pero no necesariamente a toda la escritura revelada. Así que muchos musulmanes dicen, bueno, cuando el Corán habla de las palabras reveladas que no pueden ser corrompidas, no hace referencia a la Torá, no hace referencia al Evangelio, solamente hace referencia al Corán. El problema es que el contexto de estos versículos muestra claramente que cuando se habla de las palabras de Alá, incluye las escrituras reveladas anteriormente, lo que implica que la Biblia no pudo haber sido corrompida. Si afirmamos que las palabras de Alá son inmutables, entonces eso debe aplicarse para todas las revelaciones y no solamente para el Corán. Y algo que parece que los musulmanes quizás no comprenden es que su propio profeta, el mismo Mahoma, reconocía y respetaba la Torá. Por ejemplo, en la hadith de Sunan Abu Dawud dice lo siguiente: Mahoma colocó la Torá sobre un cojín y dijo, creo en ti y en el que te reveló. Así que este hadith muestra que Mahoma trataba la Torá con gran respeto y lo consideraba auténtica. Así que si la Torá, o perdóname, si el Corán lo considera como auténtica y el mismo profeta habla de que es una revelación o un escrito auténtico, ¿cómo es posible que puedan pensar algunos musulmanes modernos de que esta escritura fue corrompida? Y claro, muchos musulmanes van a decir, bueno, es que lo que habla el Corán es la versión pura o la versión intacta de la Torá. Así que cuando Mahoma está hablando de una revelación o una Torá auténtica, está hablando de la original. El problema es que cuando Mahoma estaba hablando directamente de la Torá, estaba hablando sobre la Torá que tenía disponible en su tiempo, ¿no? Tratándola como auténtica sin corrupción. El primer problema es que si decimos que Mahoma hizo referencia a una Torá no corrompida, pero luego se corrompió, entonces tendríamos que afirmar entonces que el mismo profeta no tenía conocimiento de que la Torá iba a ser corrompida. O sea, el profeta de usted, el profeta de Islam, no tenía conocimiento de que esa escritura iba a ser corrompida y entonces él lo que está haciendo es hacer referencia a un escrito que supuestamente ahora es corrompido. Esto parece no tener lógica y creo que coloca a Mahoma en una posición un poco incómoda porque si eres el mensajero, si eres el profeta, ¿por qué entonces no pudiste discernir que ese libro iba a ser corrompido y por qué no lo anunciaste? Obviamente, pues porque dentro de su teología nadie puede cambiar las escrituras, nadie puede corromper lo que Alá reveló. Así que nuevamente vemos un dilema interno dentro de la misma teología musulmana. Y además de esto, tienen que lidiar con los versos ya leídos del Corán, que dice claramente que las palabras de Alá no pueden ser alteradas. Y para añadir este problema, para añadir al dilema, aunque muchos musulmanes modernos creen que la Biblia fue corrompida, existen renombrados eruditos islámicos y clásicos, cuyos nombres, ¿verdad? Se me hace un poco complicado decirlo, pero los voy a dejar aquí en pantalla, los que sostienen claramente que cuando el Corán habla de las escrituras previas y dicen que no va a ser corrompida, ellos claramente afirman que son palabras de Alá, que estas revelaciones tampoco pueden ser transformadas, modificadas o corrompidas, ¿no? Así que es curioso cómo explícitamente el Corán lo dice y adicionalmente también eruditos clásicos islámicos también lo afirman, pero el musulmán común no parece entender esto. Una citación de estos eruditos dice lo siguiente: nadie puede corromper los textos removiendo palabras de los libros de Alá, solo pueden corromperlos con malas interpretaciones. ¿Verdad? Aquí lo que están diciendo es que si vamos a hablar de una corrupción como tal, viene a ser en la interpretación, pero el texto, el libro se queda igual. Así que como mucho, el musulmán puede decir está interpretando mal el texto, pero nunca pueden decir que nuestros manuscritos fueron alterados. Nunca pueden decir que la Biblia fue transformada, modificada, alterada
de la manera en que usualmente lo dice. Esto significa que según estos eruditos, ¿verdad? La Biblia y otros escritos revelados son inmutables y no pueden ser corrompidos nuevamente dentro de su propia teología. Así que el dilema que enfrentan aquí los musulmanes es que tanto los eruditos clásicos como el Corán afirma que las escrituras previas, o sea, la Torá y el Evangelio, no pueden ser corrompidas, lo que nuevamente contradice las enseñanzas modernas del Islam, de los musulmanes, sobre la corrupción de la Biblia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Según el Corán y las enseñanzas de Mahoma, la Biblia es la palabra de Dios. Ha sido preservada y no puede ser corrompida. Pero esto presenta un dilema significativo para los musulmanes, que creen que la Biblia fue corrompida, ya que su propio libro sagrado y su profeta reconocen esta autenticidad y la autoridad de esta escritura. El problema está en que si la Biblia ha sido preservada y el Corán busca confirmación por parte de la Biblia, nunca la va a tener. Nunca va a encontrar confirmación dentro de los textos de la Torá o del Evangelio, porque estos textos, estas supuestas revelaciones por Alá que fueron previas, nos conducen siempre a Cristo y nunca nos conduce a Mahoma. Cuando vamos a las revelaciones previas que fueron reveladas y entregadas por Dios, siempre nos conduce al Mesías. Y el Mesías dijo que Él es el camino, Él es la vida. Fuera de Él no hay nadie y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Nunca se habló de una próxima revelación, nunca se habló de un nuevo profeta, no, él es el mensaje, Él fue el que vino a traer la revelación y culminarlo todo. Así que no hay espacio en la Torá ni en los evangelios para un nuevo profeta, para una nueva revelación, para un nuevo camino. No, eso no existe. Por ende, si el Corán es cierto, si el Corán dice la verdad, y realmente Dios reveló esta palabra en la Torá y los evangelios, el mismo Corán afirma estar equivocado. Porque si el Corán dice que el evangelio es cierto y la Torá es cierto, pero la Torá y el evangelio, en vez de confirmar la Corán, lo que hacen era en contra de ella y contradecir el Corán, significa entonces que el Corán simplemente es falso. Una de las cosas más significativas, por ejemplo, es la crucifixión y resurrección de Jesús, en donde lo vemos claramente en los evangelios, pero el Corán lo niega por completo. Así que vemos cómo claramente existen contradicciones sobre la resurrección, sobre quién era Jesús. Jesús es más que un mero hombre, más que un mero profeta, y esto es lo que habla las revelaciones anteriores. Así que nuevamente, si el Corán realmente dice la verdad, aunque no lo sepan, aunque no lo entiendan y no quieran aceptarlo, el Corán, el Islam terminan siendo falso porque contradice todo el mensaje de la Torá y el Evangelio. Y hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que haya sido de bendición. Dale like a este video, compártelo con alguien, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que tú pienses que le haga falta, que le sea necesario. Así que Dios los bendiga, mi gente. Nos vemos en la próxima.